Cuando pensamos en las protagonistas de esposas desesperadas, solemos recordar a Brie por su perfeccionismo, a Gabrielle por su descaro, a Lynette por su fortaleza y a Susan por sus errores. Porque si hay un personaje que ha dividido a los fans durante años, es Susan Meyer. Para algunos era egoísta, inmadura y desesperante, una mujer incapaz de mantenerse fuera de los problemas que ella misma provocaba. Pero mientras volví a ver la serie para preparar este video, empecé a preguntarme si esa era toda la historia, porque Susan no era la más inteligente de Wisteria Lane, tampoco la más fuerte, ni la más sofisticada, ni siquiera la más segura de sí misma. De hecho, gran parte de sus problemas nacían precisamente de sus inseguridades, y entonces me surgió una pregunta. ¿Susan Meyer era realmente la peor ama de casa? ¿O simplemente era la más humana? Hoy vamos a analizar sus mayores defectos y sus mayores virtudes, y todo aquello que convirtió a Susan en uno de los personajes más debatidos de Desperate Housewives, porque después de 8 temporadas, quizá el verdadero misterio no sea quién era Susan Meyer, sino por qué seguimos discutiendo sobre ella tantos años después. Si algo queda claro después de ver la serie completa, es que Susan Meyer tenía una habilidad casi sobrenatural para meterse en problemas. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera era porque quisiera hacer daño a alguien, simplemente tomaba malas decisiones, una tras otra. Porque mientras Brie planeaba cada detalle de su vida, Lynette intentaba mantener el control de su familia caótica y Gabrielle sabía exactamente lo que quería, Susan parecía avanzar guiándose únicamente por sus emociones, y ahí está gran parte del problema. Susan sentía primero, pensaba después, y a veces ni siquiera llegaba a la segunda parte. Es por eso que terminó acumulando una larga lista de momentos que hicieron que muchos espectadores perdieran la paciencia con ella. Momentos en los que fue egoísta, momentos en los que fue inmadura, momentos en los que puso sus propios sentimientos por encima de las personas que más la querían. Porque aunque Susan tenía buenas intenciones, gran parte del tiempo, las buenas intenciones no siempre evitan que lastimes a otros. Y cuando miramos sus errores uno tras otro, resulta más fácil entender por qué tantas personas terminaron frustradas con ella. Así que antes de hablar de sus virtudes, antes de defenderla y antes de preguntarnos si el odio que recibe está justificado, tenemos que revisar la evidencia. Así que hagamos un conteo de las 10 cosas que hacían a Susan tan desesperante. Puesto número 10. No respetaba límites. Susan tenía una extraña habilidad para involucrarse en situaciones que no le correspondían. Quería ayudar, quería agradar o simplemente sentía curiosidad, pero muchas veces terminaba invadiendo espacios ajenos. Lo vimos con Betty Applewhite, su vecina en la segunda temporada, con desconocidos y hasta con personas que claramente le estaban pidiendo que se mantuviera al margen. El problema no era la maldad, el problema era que Susan parecía incapaz de entender cuándo debía dar un paso atrás. Puesto número 9. Necesitaba agradarle a todo el mundo. Susan sufría enormemente cuando sentía que alguien no la quería. Mientras otras personas podían aceptar que no iban a caerle bien a todos, Susan parecía necesitar constantemente la aprobación de quienes la rodeaban. Por eso, muchas veces, terminaba esforzándose demasiado, metiéndose en situaciones incómodas o intentando resolver problemas que nadie le había pedido resolver. Uno de esos casos fue Bob y Lee, a quienes hasta les secuestró el perro para después fingir encontrarlo y convertirse en su heroína, pero como siempre, su plan no funcionó. Puesto número 8. No sabía estar sola. Este es probablemente uno de los defectos más repetidos por los fans de la serie. Desde Carl hasta Mike, pasando por Ian y Jackson, Susan parecía saltar de una relación a otra sin permitirse demasiado tiempo para estar sola. Incluso Edie llegó a señalárselo directamente. La pregunta que deja la serie es incómoda. ¿Susan estaba enamorada de las personas o de la sensación de estar enamorada? Número 7. Convirtió a Julie en su apoyo emocional. Uno de los aspectos más difíciles de defender de Susan es su relación con Julie. Después de su divorcio, muchas veces parecía que Julie era la adulta de la casa
Era quien escuchaba los problemas de Susan, quien la consolaba y quien asumía responsabilidades que no le correspondían. Lo más doloroso es que la propia Julie terminó reconociéndolo años después. Puesto número 6. Se dejaba dominar por sus emociones. Si hubiera que resumir a Susan en una sola frase, quizás sería esta: primero sentía y después pensaba. Muchas de sus peores decisiones nacieron del miedo, los celos, la culpa o la inseguridad. Cuando Susan estaba emocionalmente alterada, su capacidad para tomar buenas decisiones desaparecía por completo. 5. Tenía complejo de víctima. Susan tenía una tendencia muy particular. Muchas veces terminaba convirtiéndose en la protagonista emocional de situaciones que afectaban a otras personas. Aunque no siempre lo hacía conscientemente, solía enfocarse tanto en cómo le afectaban las cosas a ella que le costaba ver el panorama completo, y eso hacía que algunos espectadores sintieran que nunca terminaba de asumir responsabilidad por sus errores. Puesto número 4. Idealizaba el amor. Susan creció creyendo profundamente en las historias románticas. El problema es que la vida rara vez funciona como una comedia romántica. A lo largo de la serie, vemos cómo idealiza relaciones, proyecta fantasías sobre sus parejas y persigue una versión del amor que muchas veces solo existe en su imaginación. Esa búsqueda constante la llevó a tomar decisiones que terminaron lastimándola a ella y a otras personas. Número 3. Tomaba decisiones egoístas cuando tenía miedo. Susan podía ser muy generosa cuando estaba tranquila, pero cuando tenía miedo, todo cambiaba. El ejemplo perfecto es Zach Young. En lugar de pensar en lo que era correcto, pensó en proteger aquello que más temía perder, y aunque muchas veces sus motivaciones eran comprensibles, sus acciones terminaban perjudicando a quienes tenía alrededor. Puesto número 2. Siempre encontraba la forma de meterse en problemas. Hay personajes que atraen el caos. Susan prácticamente lo perseguía, a veces por accidente, a veces por impulsividad y otras por simple mala suerte. Pero temporada tras temporada, parecía imposible que pasara mucho tiempo sin que Susan terminara atrapada en algún nuevo desastre. Lo sorprendente es que muchos de esos problemas comenzaban con una decisión que parecía pequeña e inofensiva. Y número 1, ponía sus sentimientos por encima de los demás. Si existe una característica que conecta prácticamente todos los defectos de Susan, es esta. Cuando Susan sentía miedo, amor, culpa, celos o inseguridad, esos sentimientos se convertían en su prioridad absoluta. No porque quisiera hacer daño a otros, sino porque le costaba muchísimo separar sus emociones de sus decisiones. Y quizá por eso Susan desesperaba tanto a algunas personas, porque sus errores no nacían de la maldad, nacían de algo mucho más humano, su incapacidad de controlar lo que sentía. Y después de repasar todo esto, tengo que admitir algo. Entiendo perfectamente por qué Susan desesperaba a tantas personas, porque cuando juntas todos esos defectos en un mismo personaje, el resultado puede ser agotador. Una mujer que se deja llevar por sus emociones, que toma malas decisiones, que idealiza el amor, que no sabe estar sola, que a veces pone sus necesidades por encima de las de los demás, no es precisamente una combinación fácil de soportar. Y sin embargo, mientras preparaba este video, me encontré con un problema. Que aunque no es la protagonista ideal, una mujer empoderada o aspiracional, tampoco encaja en el papel de villana. Porque sí, Susan cometió errores enormes, pero también encontré algo que muchas veces se pierde cuando hablamos de ella. Momentos de generosidad, momentos de empatía, momentos en los que fue capaz de ayudar a otros, incluso cuando nadie más lo hacía. Y entonces empecé a preguntarme si estábamos viendo solo una parte de la historia, porque si vamos a juzgar a Susan Meyer, también tenemos que ser justos, y eso significa hablar de las veces en las que fue exactamente lo contrario de todo lo que acabamos de describir. Así que ahora toca revisar la otra cara de Susan, la que casi nunca aparece cuando se habla de ella. Las veces que Susan fue la mejor persona de Wisteria Lane. Así que ahora viene el top 10 de las veces que Susan nos mostró que también podíamos quererla. Puesto número 10. Solía ver lo mejor en los demás.
Susan tenía muchos defectos, muchísimos, pero también tenía una capacidad casi ingenua para creer en las personas. Mientras otros personajes cerraban puertas, Susan solía dar segundas oportunidades. A veces eso la metía en problemas, pero también hablaba de una mujer que se negaba a pensar que el mundo estaba lleno únicamente de malas personas. Número 9. Nunca dejó de creer en el amor. Sí. Muchas veces su romanticismo era desesperante, pero también había algo admirable en su capacidad de seguir creyendo. Después de infidelidades, después de rechazos, después de decepciones, Susan seguía apostando por el amor, y aunque esa esperanza la llevó a cometer errores, también evitó que se volviera una persona amarga. Posición número 8, cuando apoyó a Robin sin juzgarla. Mientras otras personas podían quedarse en los prejuicios, Susan decidió ver a Robin como una persona. La ayudó, la escuchó, la apoyó y nunca intentó hacerla sentir menos por las decisiones que había tomado en su vida. Puesto número 7, cuando por fin aprendió a soltar a Julie. Susan cometió muchos errores como madre, pero también fue capaz de reconocer algunos de ellos. Con el paso de los años, empezó a entender que Julie merecía vivir su propia vida, y aunque el proceso fue lento y doloroso, terminó aprendiendo algo que muchas madres encuentran difícil: amar también significa dejar ir. Número 6, cuando dejó de pensar como esposa y empezó a pensar como madre. La adicción de Mike fue una de las pruebas más duras de su relación, y por primera vez vimos a Susan poner límites claros, no porque hubiera dejado de amar a Mike, sino porque entendió que proteger a su hijo era más importante que proteger su matrimonio. Número 5, cuando intentó ayudar a Paul Young. Mientras prácticamente toda la calle le daba la espalda, Susan fue una de las pocas personas que intentó acercarse, no porque confiara plenamente en él, sino porque creía que nadie estaba más allá de la redención. 4. Su capacidad para empatizar con el dolor ajeno. Cuando alguien sufría, Susan casi siempre era de las primeras en aparecer. A veces no tenía las palabras correctas, a veces cometía errores, pero rara vez era indiferente, y en una calle llena de secretos, esa sensibilidad era más valiosa de lo que parecía. Número 3. Cuando aprendió a estar sola. Quizá uno de los mayores cambios del personaje. Pues durante años, Susan buscó sentirse completa a través de otras personas, pero después de todo lo que vivió, empezó a descubrir algo importante: que podía seguir adelante incluso cuando no tenía a nadie que la rescatara. Puesto número 2, su enorme capacidad para perdonar. Susan guardaba rencor menos tiempo que casi cualquier otra persona en Wisteria Lane. Perdonó traiciones, perdonó errores, perdonó situaciones que muchas personas jamás habrían perdonado, a veces incluso demasiado rápido, pero esa capacidad también formaba parte de su bondad. Y número 1, nunca perdió la capacidad de volver a empezar, y quizá esta sea la razón por la que tantas personas terminaron conectando con ella, porque Susan se equivocaba, se caía, tomaba malas decisiones, perdía personas importantes y aún así volvía a levantarse una y otra vez. No era la más inteligente, claramente no era la más fuerte, no era la más exitosa, pero nunca dejó de intentarlo, y tal vez ahí estaba su verdadera fortaleza. Así que después de repasar todo lo que hacía desesperante a Susan y después de recordar las veces en las que también podía ser increíblemente generosa, empecé a notar algo. Muchos de los errores de Susan parecían diferentes a los de las demás amas de casa, porque cuando Brie cometía errores, normalmente nacían de su necesidad de control. Cuando Gabriel cometía errores, muchas veces nacían de su egoísmo. Cuando Edie hacía algo cuestionable, generalmente sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero con Susan era distinto. Susan rara vez actuaba desde la maldad, y precisamente por eso resulta tan difícil analizarla, porque Susan no era una villana, era algo mucho más frustrante. Era una persona que constantemente tomaba malas decisiones, convencida de que estaba haciendo lo correcto, o peor aún, convencida de que sus sentimientos justificaban lo que estaba haciendo. Y ese fue el patrón que encontré una y otra vez durante toda la serie.
Cuando tenía miedo mentía, cuando se sentía insegura, invadía límites, cuando se enamoraba, ignoraba señales evidentes. Cuando quería algo, muchas veces dejaba de pensar en cómo sus decisiones afectarían a otras personas. No porque fuera cruel, sino porque estaba demasiado concentrada en lo que ella sentía. Y quizá por eso Susan desespera tanto, porque sus errores son los errores de una persona inmadura, de una persona que rara vez se detiene a pensar antes de actuar. Una persona que confunde lo que siente con lo que es correcto y una persona que muchas veces termina convirtiéndose en el centro de situaciones que no giran alrededor de ella. Lo más curioso es que Susan parecía aprender algunas lecciones, pero nunca terminaba de aprender la más importante, que tener buenas intenciones no basta. Porque a lo largo de 8 temporadas vemos a Susan cometer errores por amor, errores por miedo, errores por inseguridad, errores por desesperación y aunque las motivaciones pueden ser comprensibles, las consecuencias seguían siendo reales y las personas a su alrededor seguían pagando el precio de decisiones que ella tomaba impulsivamente. Por eso, después de analizar todo el personaje, no creo que Susan fuera una mala persona, pero tampoco creo que fuera simplemente una mujer incomprendida. Creo que Susan era una mujer emocionalmente inmadura, y esa inmadurez terminó dañando a muchas personas a lo largo de su vida. No porque quisiera hacerlo, sino porque nunca terminó de entender que sus emociones no podían ser siempre la prioridad. Y quizá por eso, esta ama de casa desesperada sigue siendo uno de los personajes más debatidos de esta serie, porque no era una villana, pero tampoco era una heroína, era una mujer que constantemente tomaba malas decisiones. Una mujer que muchas veces lastimó a las personas que más quería, una mujer que parecía tropezar una y otra vez con los mismos errores, pero también era una mujer que nunca dejó de intentar encontrar amor, aceptación y un lugar al que pertenecer. Y tal vez ahí está la diferencia, porque cuando pensamos en personajes como Edie, Gabriel o incluso Brie, solemos recordar las cosas que hicieron, pero cuando pensamos en Susan terminamos hablando de quién era. Y quizá por eso genera opiniones tan divididas, porque para algunos era insoportable, para otros era entrañable y para muchos era ambas cosas al mismo tiempo. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Susan Meyer era realmente la peor ama de casa de Wisteria Lane? ¿O simplemente era una mujer inmadura intentando encontrar su lugar en el mundo? Y lo más importante, después de volver a verla hoy, ¿la entiendes más o te cae peor que antes? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo reír, pensar, emocionarte o simplemente pasar un buen rato, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigas. Aquí en Chick Flick siempre hay espacio para recordar nuestras pelis y series favoritas, descubrir personajes con los que conectamos y hacer introspección, pero con estilo. Déjame un comentario contándome qué te pareció, porque me encanta leerte y armar conversación contigo. Y si te gustó lo que viste, quédate cerquita porque lo que viene está muy chick flick. Nos vemos en el próximo video.